Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Respondan, por favor. Quiero saber si se escucha bien. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Por qué no hablan? Ya, perfecto. Ahí están respondiendo. La idea es que también participen con audio. Ya, muy bien. Ya muchachos, sin más dilación, esperando que se conecte más gente, vamos a comenzar. Objetivo de hoy, resolver ejercicios de evaluación de expresiones algebraicas en números enteros que incluyan las cuatro operaciones básicas. ¿Cuáles serían las cuatro operaciones básicas? Que yo sé que se las conocen. ¿Cuáles serían esas cuatro operaciones básicas a las cuales me refiero? Ujú. ¿Cuáles serían las cuatro operaciones básicas? Multiplicación, adición, ¿cierto? División, sustracción. Esas son las cuatro operaciones básicas. Esta vez las vamos a incluir dentro de las operaciones que hacíamos anteriormente, pero antes de eso yo quiero que me respondan una cosa. Quiero que me respondan, ¿quién sabe lo que significa álgebra? Porque aquí estamos hablando de expresiones algebraicas. ¿Y qué entendemos por expresiones algebraicas? ¿Quién alguna vez ha escuchado esa palabra? Expresiones algebraicas o álgebra. ¿Nadie? Están muy poco participativos hoy. Voy a continuar la clase así solamente. Está la profesora diciendo que se conecten, pero hay, ¿cuántos? 8 de ustedes conectados. ¿Ya? Que es más o menos lo que se espera. Bien, cuando hablamos de expresiones algebraicas, lo que hacemos es
eh, hablar de expresiones matemáticas que contienen tanto números como letras. O sea, por ejemplo, si yo coloco 3 más x, esa x me representa un número. X me representa un número, pero ¿qué número? ¿Qué número me estaría representando esa x? Podría ser cualquier número. Podría ser un 1, un 2, un 3. ¿Ah? En álgebra, las letras me representan todas las posibles combinaciones de números. ¿Ah? Eh, Hasta que encontramos cuál es ese valor de x o nos dicen cuál es ese valor de x. Entonces, por ejemplo, si yo dijera que x vale 5, ¿ah? Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es reemplazar ese valor por un 5 y anotaríamos 3 más 5, o sea, 8. ¿Ya? Y ahí calculamos el valor de la expresión. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas de las definiciones. La primera definición que vamos a revisar el día de hoy es la de término algebraico. Y se le llama término algebraico a una expresión que va a mezclar números y letras. De hecho, tiene siempre tres elementos que son fundamentales. Y aunque no aparezcan, generalmente están ahí. Por ejemplo, una expresión algebraica siempre va a tener un signo, ¿no? Por ejemplo, voy a escribir esta que está acá. Va a aparecer un signo, va a aparecer un número, ¿ya? Al cual corresponde este signo, ¿ya? Y van a aparecer letras a las cuales le llamamos el factor literal, ¿ya? Que en este caso es una X, una Y que está además elevada a 2 y una Z, ¿ya? Todos estos elementos entre sí se están multiplicando. Aunque no lo parezca, hay una multiplicación entre medio de cada uno de esos, ¿ya? Y toda la parte literal que tenemos acá representa cada uno de esos un número, ¿ya? La X va a representar un número, la Y puede representar un número distinto y la Z puede representar un número distinto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un término algebraico, estamos hablando de una expresión que me va a representar una generalidad matemática, ¿ya? Aquí hay toda una operación matemática que está generalizada para todos los posibles valores que pueda tener la X, todos los posibles valores que pueda tener la Y y todos los posibles valores que pueda tener la Z, ¿ya? Bien, y cuando hablamos de una expresión algebraica, estamos hablando de un conjunto de términos algebraicos. Si se dan cuenta, aquí tenemos una expresión algebraica que cuenta con uno, 2 y 3 términos. ¿Cómo sé que son 3 términos? Porque los términos están separados por el signo de suma o también el signo de resta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos esta expresión de acá, que es una expresión algebraica, nos damos cuenta de que aquí hay un signo de suma y un signo de resta, ¿ya? Y que por lo tanto tiene uno, 2 y 3 términos que están separados por las sumas o por las restas. Y esta expresión algebraica que se ve más grande, en realidad también tiene una separación y la tiene solamente acá. Eso quiere decir que tiene uno y 2 términos, ¿ya? ¿Quién me puede decir cuántos términos tiene esta expresión algebraica de acá? ¿Con cuánto aparece? Tiene estas separaciones. Un signo menos, un signo más, ¿cierto? Por lo tanto, tiene uno, 2 y 3 términos, ¿ya? Así sucesivamente vamos definiendo lo que es una expresión algebraica e incluso se pueden nombrar. Más adelante vamos a repasar eso. Se supone que esto es materia del año pasado. Pero lo que ahora nos compete es lo que estábamos viendo al principio, que era una evaluación de una expresión algebraica.
Entonces, ¿qué pasa en una evaluación de una expresión algebraica? Por ejemplo, si yo tengo una expresión algebraica de dos términos, x más y digo que x vale 2 y que y vale 3, entonces yo reemplazo esos valores. ¿Ya? Los reemplazo y digo que la x vale 2 y más la y que vale 3. Por lo tanto, 2 más 3 igual 5. ¿Ya? Y lo que obtuvimos ahí fue el valor de la expresión. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Pero no solamente vamos a ocupar adiciones, sino que también vamos a ocupar todos los tipos de operaciones que conocemos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos ahí tres valores para tres letras posibles. ¿Ya? Tres valores como, por ejemplo, para A, para B y para C. ¿Ya? Una vez que identificamos esos tres valores, lo que hacemos es, en esta expresión algebraica que ustedes ven acá, donde aparecen esos tres letras, ¿cierto? Que tienen valores, los vamos a ir reemplazando. Entonces lo primero que reemplazamos es en esta parte. El 3 corresponde al A, por lo tanto A la reemplazamos por el valor 3. ¿Qué más? Tenemos al B, que vale menos 3, o sea, lo reemplazamos por menos 3. Y el C finalmente, que lo reemplazamos por su valor, que es 2, lo reemplazamos por 2. ¿Ya? Una vez que hacemos todos esos reemplazos, sencillamente tenemos que bajar el resto de la operatoria. Y el resto de la operatoria me refiero a cada símbolo que se nos quedó arriba, que no sean estas tres letras. ¿Ya? Cada símbolo de aquí arriba que no sean estas tres letras. Por ejemplo, aquí bajamos el signo negativo, bajamos este positivo, esta suma, bajamos este signo negativo y también bajamos el 4, a quien corresponde a este signo negativo. Pero aquí abajo nos quedó un 42. ¿Por qué nos quedó un 42? Aquí decía 4C. ¿Y 4C, si la C vale 2, significa 42? ¿O hay algo aquí que falta? ¿Cómo se lee esto? Se lee 4C. ¿Qué significa 4C? Que estoy teniendo 4 veces el valor C. ¿Ya? ¿Y cómo interpreto ese 4C? ¿Cierto? Que es 4 veces. 4 veces. 4 veces C. Eso significa. Y por lo tanto, se puede interpretar como 4 por el valor C. Entonces lo que nosotros podemos concluir es que implícitamente aquí al medio, donde no hay escrito nada, ¿ya? Entre un número y una letra, implícitamente tiene que haber una multiplicación. Y esa multiplicación en notación algebraica no se escribe, pero cuando lo pasamos a notación numérica, como está escrito aquí, sí lo tengo que escribir. ¿Ya? Entonces implícitamente hay escondida una multiplicación aquí entre medio. Para que no se les olvide, siempre que hay un número al lado de una letra o una letra al lado de otra letra, siempre vamos a tener una multiplicación implícita que no aparece, pero sabemos que está ahí. ¿Ya? Y una vez que ya tenemos todos los valores reemplazados y tenemos toda la expresión algebraica escrita con sus valores, lo que hacemos es calcular. Pero aquí apareció una multiplicación. ¿Ya? Y para los que no lo sabían, la multiplicación tiene una prioridad mayor que las adiciones. ¿Por qué razón podría tener una prioridad mayor? ¿Por qué se hace primero la multiplicación antes que una adición, por ejemplo? Antes que la adición que tenemos aquí. Antes que esa suma. ¿Ya? Es por la sencilla razón de que una multiplicación es una operación de orden superior a las adiciones. Y de hecho, la multiplicación está compuesta por adiciones. Se puede interpretar como una adición iterada. ¿De qué manera? Si yo tengo 4 por 2, lo puedo interpretar como 2 más 2 más 2 más 2. 4 veces, ¿cierto?
¿Ya? Ahí 4 veces, igual como ahí teníamos al C. Entonces, como la multiplicación se interpreta como una adición iterada, la multiplicación es una operación de orden superior, porque me representa varias sumas. ¿Ya? Y por eso se tiene que hacer antes. 4 por 2, ¿cuánto me da? Voy a aquí solicitar que prendan sus micrófonos. Que ¿Cómo es posible que no me estén hablando? 8. 8, ahí sí, ya. Entonces aquí igual les voy a solicitar a todos que enciendan sus micrófonos. No me importa que haya bulla. Prefiero que haya bulla antes de que estén tan callados, porque así no cunde mucho la clase. Ya, entonces aquí 8. Pero hay otra cosa que tenemos que recordar. Y es que en algún momento de nuestras vidas nos enseñaron que más por más es igual a más. Menos por menos es igual también a más. Menos por más es igual a menos y más por menos es igual a menos. O sea, cada vez que multiplicamos dos números con el mismo signo, siempre nos va a dar positivo, y si multiplicamos dos números con signos distintos, nos va a dar negativo. En este caso, estoy multiplicando un 4 negativo con un 2 positivo. ¿Ya? Negativo por positivo me da negativo. Así que ese 8 llevaba un signo negativo. ¿Ya? Para que se vayan acordando de hacer eso. Luego a este otro lado tenemos que efectuar ese cambio de signo. Sabemos que el signo positivo por ningún motivo va a afectar a otro signo. O sea, el signo positivo sencillamente lo eliminamos y nos quedamos con el signo negativo. ¿Ya? Siempre pasa eso. Entonces aquí nos queda menos 3 y menos 3. Luego cuando tenemos menos 3, eso es menos 6. Bajamos el menos 8 y aquí nuevamente se produce una suma, ¿cierto? Dos números con signos iguales, perdón, dos números con signos iguales, se suman las cantidades, o sea, nos da 14 y se mantiene el signo que tienen en común. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar a otra. Con los mismos valores de A, B y C, esta vez vamos a tener que ir reemplazando acá. Lo voy a anotar con lápiz amarillo. ¿El valor de B cuánto era? Ahí lo dice. Menos 3. Por lo tanto, reemplazamos por menos 3 y reemplazamos aquí también por menos 3. El valor de A es 3. Entonces también el valor de A lo reemplazamos aquí por 3. Y el de C es un 2. O sea, reemplazamos aquí por el 2. Una vez que ya tenemos todos esos valores ya bajados, vamos a bajar el resto de la simbología. Me refiero a este signo menos, me refiero a este paréntesis grandote que está aquí, me refiero también al signo que aparece acá, que es indistinto del signo que ya tiene el B. ¿Ya? Entonces, lo bajamos. Bajamos el signo de acá, cerramos el paréntesis y bajamos el signo positivo. Ahí ya tenemos todo. Ahora corresponde, como tenemos un paréntesis y aprendimos que las prioridades incluyen que el paréntesis siempre se tiene que desarrollar primero, desarrollamos lo que está ahí adentro. Pero aquí adentro nos encontramos de nuevo con que hay un signo negativo antes de otro negativo. Y los signos negativos son los únicos que producen cambios. ¿Ya? Por lo tanto, el signo negativo de ese menos 3 se va a cambiar a más 3. Bajamos el menos 2 también. Y colocamos paréntesis. ¿Cierto? Más 3 y el menos 3. Con el signo negativo que está antes del paréntesis. ¿Cuánto me da más 3 menos 2? ¿Cuánto da eso de ahí?
¿qué es lo que me daría? 1. 1, ¿cierto? Un 1 positivo. Lo voy a seguir anotando con el signo y con el paréntesis, porque no quiero eliminar el paréntesis antes de hacer el cambio de signo. Aquí no me estoy saltando ningún paso para que vayan entendiéndolo bien. Y entonces lo que ocurre aquí es que tengo que hacer un cambio de signo, ¿cierto? Con ese signo negativo voy a cambiar el positivo de ahí. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 3, menos 1, más 3. ¿Ya? Y ahí recién pude eliminar el paréntesis. ¿Qué pasa aquí adentro? ¿Ya? En esta primera parte. Menos 3 más menos 1. ¿Se suman o se restan esos valores? Se suma. Se suman, ¿cierto? Me quedaría menos 4. Y este más 3 lo colocamos aquí al ladito para seguir desarrollando. Menos 4 más 3, eso nos da menos 7. menos 1. Fíjate que son del Menos 1, distinto menos 1. signo, ¿cierto? Se tienen que restar y se conserva el signo que hay en, perdón, el signo del mayor, el signo del número mayor. Ese se conserva. Se restan los valores y se conserva el signo del número mayor. Eso pues, muchachos, nos da como resultado 1. Entonces, todo esto que estamos haciendo tiene también un orden. Y ese orden es el siguiente. Siempre deben acordarse de este orden. Prioridad de las operaciones. Al resolver una operación, una operatoria de números, se procede en el siguiente orden siempre. ¿Cuál sería ese orden? Primero se resuelven los paréntesis, después se resuelven las potencias las vamos a ver más adelante, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño repaso de potencias porque después tenemos que pasarnos a raíces. Entonces, primero los paréntesis, después las potencias, después se resuelven multiplicaciones y divisiones, ¿ya? Pero si a estas dos aparecen al mismo tiempo, aparecen juntas, entonces siempre se resuelve la que está a la izquierda primero y después la que están a la derecha. Siempre de izquierda a derecha, así es como se procede. En cuarto lugar tenemos las sumas y las restas, ¿ya? Y de nuevo, si aparecen juntas en un mismo ejercicio, se procede de izquierda a derecha, ¿ya? Perdón. Tal como lo hemos estado haciendo siempre. Entonces, lo que hacemos ahora es un ejercicio, esta vez, de valoración, pero lo van a hacer esta vez ustedes, ¿ya? Tratan de escribirlo y me van diciendo cuánto les da cada uno. Yo por mientras quiero colorearles un poquito aquí para que ocupemos más colores. Así se pueden guiar mejor, ¿ya? ¿Lo anotaron por último? ¿O lo resolvieron? ¿Cuánto valía la? ¿La vale? 5. 5. Perfecto. Y vamos reemplazando todos esos valores primero. Entonces voy reemplazando aquí el valor del B, que dice que vale 3, y el valor del C, que dice que vale 6. 6. Ahí sí. Bien, entonces bajamos todo el resto de la operatoria. No se olviden que aquí en medio hay una multiplicación implícita. Entonces yo anoto 3 multiplicado por 5. ¿Ya? Bajamos el 5 que va a estar multiplicando al otro 3. Y bajamos el signo menos de ahí de la letra C que va al lado del 6. ¿Ya? Entonces, tenemos multiplicaciones, tenemos sustracciones, tenemos otra multiplicación y otra sustracción. ¿Qué se hace primero aquí? ¿Qué se resuelve primero? La De todas estas, multiplicación, la multiplicación, ¿cierto? ¿Cuál de las dos? ¿Esa o esa?
Se resuelve primero la que está a la izquierda, siempre de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, 3 por 5, 15. 15, profe. ¿Ya? Y luego tenemos 5 por 3, también nos da 15, pero este es un 5 negativo. ¿Ya? Por lo tanto, negativo por positivo, negativo. Bajamos el menos 6 y ahora solamente me quedaron sustracciones. Las sustracciones se hacen siempre también de izquierda a derecha, o sea, 15 menos 15. En ese caso, como estamos restando el mismo valor, nos da 0. Bajamos el menos 6, ¿ya? Y nos da, ¿cuánto? 0 menos 6 es sencillamente menos 6. Y ahí resolvimos ese ejercicio. Quedan 15 minutitos de clase. Alcanzamos a hacer 2 ejercicios más. Vamos con el siguiente. Siguiente ejercicio. Tenemos que la X vale 10, la Y vale 4 y la Z vale 6. Entonces, aquí fíjense que hay fracciones, hay paréntesis y por ahí escondida debe haber alguna multiplicación que la vamos a identificar. Entonces vamos a identificar. Pero primero agreguemos un poquito de color para que se vayan ubicando. Aquí tenemos la X tanto acá como acá, ¿cierto? Tenemos la letra Y ahí dentro de este paréntesis. Ahí está. Y tenemos este 6, la letra Z, que vale 6, la tenemos acá. ¿Ya? Entonces ahora nos toca solamente ir reemplazando los valores. Y quiero que se fijen aquí, tenemos una fracción. ¿Ya? Tenemos una fracción. Tenemos otra fracción y tenemos un paréntesis. ¿Ya? Obviamente, según lo que habíamos visto en las prioridades de resolución de la operatoria, primero se desarrolla el paréntesis. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ubicar los valores de estas letras. El I vale 4 y el Z vale 6. ¿Ya? Este Z de aquí vale 6. ¿Ya? Y los tenemos que restar. ¿Cuánto nos da esta resta? Mientras ustedes averiguan cuánto da esa resta, yo voy a anotar lo que está más abajo. Lo que está aquí a este lado. ¿Cuánto da esa resta? 4 menos 6. 2, 2. ¿Y ese 2 será positivo o será negativo? positivo, Positivo. ¿Es un 2 positivo? No, no es positivo. ¿Por qué no es positivo? Porque aquí tenemos que ver cuál es más grande, el 4 o el 6. ¿Cuál es más grande? el 6 era El 2 6. negativo. Y el 6 tiene signo negativo, por lo tanto 2 negativo. Ahí sí. ¿Ya? ¿Y este 2 qué está haciendo a las operaciones de ahí al lado? Porque este 2 es parte de este paréntesis, ¿cierto? Pero este paréntesis tiene que estar haciendo una operación aquí a esta fracción, por ejemplo, que está a este lado. ¿Qué operación está haciendo? Está haciendo la operación de multiplicación. Acuérdense que cada vez que nosotros no sabemos qué pasa aquí entre medio, implícitamente hay una multiplicación. ¿Ya? Por lo tanto, ese 2 que está ahí está multiplicando. Está multiplicando algún número. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos esos números? Porque también estos valores de aquí son fracciones y las fracciones no son otra cosa más que divisiones. Entonces en esta operación tenemos tanto divisiones como multiplicaciones. Y cuando aparecen las dos en un mismo ejercicio, siempre tenemos que proceder de izquierda a derecha. O sea, a la izquierda está la división, hacemos la división primero. ¿Cuántos 10 dividido en 5? ¿Cuántos 10 dividido en 5?
¿O cuántas veces cabe el 5 dentro del 10? ¿Cabe? 2, 2 veces, ¿cierto? ¿Y el 2 en el 10? ¿Cuánto cabe? 5 veces. ¿Ya? Bajamos ahora el signo negativo de ahí. Y ahora recién podríamos hacer la multiplicación porque ya hicimos las dos divisiones que aparecen acá. Hicimos esa división y esa división. Ahora toca hacer la multiplicación. ¿Por qué la multiplicación no se hizo antes que la división? Porque la división estaba a la izquierda. Y acuérdense que la multiplicación y la división son tan importantes una como la otra. Entonces, tenemos que hacer esta multiplicación de acá, que compone a estos dos números, al menos 5 y al menos 2. Estamos multiplicando dos negativos. Sabemos que nos va a dar el resultado positivo. Y 5 por 2, eso nos da ¿cuánto? 10. 5 por 2, 10. Bajamos el 2 que está acá. 2 más 10, ¿cuánto sería? 12. 12. Maravilloso. ¿Ya? Y ahí tenemos resultado final 12. ¿Para qué creen ustedes que sirve hacer estas evaluaciones de expresiones algebraicas? Ir reemplazando valores y después calcular algún resultado. ¿A quién se le ocurre? ¿Para qué serviría esto? ¿Para qué serviría? ¿Para qué ¿Mm? serviría calcular y hacer Pero valores me refiero a la parte algebraica. algebraicos? Ujú. ¿Por qué serviría? ¿Para qué sirve algebraica? ¿Para qué Para, sirve? para algo que en algún momento van a ocupar si es que continúan con alguna profesión. Y son las fórmulas. ¿Ya? Casi todas las profesiones ocupan alguna parte de matemáticas, pero la ocupan haciendo fórmulas. Entonces, por ejemplo, imagínense que en algún momento alguno de ustedes quiera estudiar, no sé, por ejemplo, nutrición. Y un nutricionista tiene que saber calcular, por ejemplo, el índice de masa corporal, que eso es una fórmula, ¿cierto? Entonces, las fórmulas se ocupan día a día en el mundo profesional y las vamos a ocupar más adelante. Entonces, por eso lo estoy preparando para ocupar fórmulas, para que ocupemos las letras, para que le pierdan miedo al álgebra. Porque el álgebra básicamente es el uso de letras en operaciones matemáticas, pero al mismo tiempo nos sirve para que en algún momento de nuestras vidas tengamos que ocupar fórmulas. Y esas fórmulas nos van a facilitar la vida en algún momento. ¿Ya? Vamos a hacer un último ejercicio de estos y esta vez me van a ayudar ustedes. ¿Cuánto valía A en este ejercicio? 7. 7. Entonces aquí vale 7 y aquí vale 7. ¿Cierto? ¿Y el C? ¿Cuánto vale? 8. 8 8. ¿Y el signo? ¿Mm? menos negativo. Menos 8. ¿Ya? Muy importante, no se les puede quedar arriba ese signo, ¿ya? Porque eso puede afectar a todo el ejercicio. Ya, ahora lo que vamos a hacer es bajar de esto todos los elementos que se nos quedaron arriba, que no hayan sido las letras. O sea, ese signo, el paréntesis, el otro paréntesis interno. Y ahora, ojo aquí, antes de colocar ese paréntesis, no hay nada entre medio. No hay nada ahí entre medio. ¿Qué le está haciendo el valor a lo que me dé dentro de este paréntesis? Si no hay nada entre medio, lo está multiplicando. Acuérdense siempre de eso. Siempre que no aparezca un símbolo, ¿ya? Porque un número al lado de un paréntesis no es nada. Un número al lado de un paréntesis está multiplicando a lo que se encuentra dentro del paréntesis. ¿Ya? Y dentro del paréntesis tenemos un 3. ¿Y ese 3 qué le estaba haciendo a la C? A la letra C, que ahora se convirtió en un 8. También estaba multiplicando. Multiplicando.
queda 3 por ese menos 8 que era el valor de C. Y bajamos el menos 6, bajamos con el paréntesis y bajamos el signo negativo. ¿Ya? Y entonces ahí ya tenemos todo abajo. Cerramos ese paréntesis de corcheta. Entonces aquí tenemos un paréntesis compuesto, como se podrán dar cuenta. Está este paréntesis dentro de todo este paréntesis. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que resolver el paréntesis más interno. Pero dentro de este paréntesis interno tenemos una multiplicación y tenemos una sustracción. ¿Cuál se hace primero? La multiplicación. La multiplicación, ya que como vieron el orden de las prioridades de operatorias, el orden de las operatorias decía que primero va la multiplicación por sobre la sustracción. ¿Ya? Entonces desarrollamos esa multiplicación. Y esa multiplicación es de un positivo con un negativo. Por lo tanto, el resultado nos queda negativo. 3 por 8, 24. Bajamos el menos 6. 24, menos 24, menos 6, ambos del mismo signo. ¿Qué nos queda ahí? ¿Qué nos queda? 30, menos 30. Nos queda menos 30, correcto, menos 30. ¿Ya? Y ahora que nos quedó ese menos 30. Ese menos 30, ¿a quién multiplica? Porque ahora hay que hacer este paréntesis de acá. Pero este paréntesis de acá hay también una multiplicación que se tiene que hacer primero. Entonces, este menos 30, ¿a quién está multiplicando? ¿Al 7 o menos 7. 7? Menos 7. Acuérdense que todos los números tienen un signo. Y este en este caso es un menos 7. Menos 7 por menos 30 son dos números negativos, ¿cierto? Lo estamos multiplicando. Negativo por negativo le da positivo. Y 7 por 30, 7 por 3 son 21. Si le agregamos el 0 del 30, 210. Bajamos el 7 y bajamos el menos 7. Cerramos paréntesis. ¿Ya? Que no se nos olvide que se nos quedó un signo ahí afuera. ¿Ya? Y una vez que cerramos paréntesis, tenemos que resolver. 7 más 2, 10, menos 7. A ver si pueden calcular eso de una sola vez. ¿Mm? Porque se dan cuenta que aquí están sumando un 7, pero aquí al mismo tiempo lo están restando. Entonces, ¿qué creen que va a resultar? 210. 210. Pues, pueden hacer esta pequeña técnica de eliminar S con S. ¿Ya? Pero solamente la hacen cuando crean que sea necesario. Cuando sucedan estos casos, que se suma un valor y después se resta el mismo valor. ¿Ya? Entonces nos queda 210. Un 210 positivo, que con ese signo de afuera lo vamos a dejar en negativo. Y ahí cerramos y se finaliza el ejercicio, muchachos. ¿Ya? Entonces, vamos a practicar harto esto, muchachos. Vamos a practicar harto esto. Les voy a entonces generar otro control que todavía no lo hago, pero se lo voy a mandar próximamente junto con la clase anterior, ¿ya? Que tampoco le envié la clase anterior. Les voy a mandar un control con varios de estos ejercicios de evaluación algebraica. Me interesa que sepan hacer esto, porque más adelante vamos a ir resolviendo fórmulas bien complejas, como por ejemplo la fórmula de la ecuación cuadrática. Cuando veamos ecuación cuadrática en unas 3 semanas más, vamos a tener que resolver casos en los que, por ejemplo, va a aparecer este tipo de fórmulas. Se las voy a anotar solamente para que se asusten. Y con otro color vamos a hacer las variables. La variable B, que va aquí y va acá, y la variable A y la C, y la variable A y C. ¿Ya? Esto que está aquí se llama la fórmula general de la ecuación cuadrática, y es una de las fórmulas más largas que tiene matemáticas. ¿Ya? Y se aprende en este año. Se llama fórmula general de la
ecuación cuadrática. ¿Ya? Y esa fórmula es súper útil para sacar soluciones de ecuaciones cuadráticas. Y las ecuaciones cuadráticas son ecuaciones que generalmente vienen con dos soluciones. ¿Ya? Entonces, para poder llegar a resolver todo esto, primero también tenemos que aprender un poquito de potencia, tenemos que aprender un poquito de raíces, ¿ya? Falta alto para que lleguemos a esto. Pero una vez que lleguemos a esto, vamos a retomar las evaluaciones algebraicas, porque vamos a tener que reemplazar ese valor B, ese valor B, ese valor A, ese C y ese A, con valores que nosotros vayamos a encontrar. ¿Ya? Y es bastante compleja esta fórmula, pero una vez que dominen la evaluación de expresiones algebraicas, van a poder hacer fórmulas como esta que la vamos a retomar como en 3 semanas más. ¿Ya? Entonces les voy a mandar harto de ejercicios. Ahora yo estoy en el grupo de WhatsApp con ustedes, así que ahí vamos a practicar harto, les voy a ir mandando el material yo mismo. ¿Ya, muchachos? Eso por hoy, no los agobio más. Sé que la clase de hoy estuvo bastante densa. ¿Ya? Nos estaremos viendo el próximo martes, si es que no me equivoco. Ahí tenemos